Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video asíncrono, donde vamos a resolver un ejercicio del tema de la semana 15 del curso de Física 2, fenómenos ondulatorios. Específicamente vamos a resolver un ejercicio de interferencia de ondas. Vamos a ver cómo sucede interferencia constructiva y cómo ocurre interferencia destructiva. No exactamente de dos ondas, sino que de dos pulsos de ondas. ¿Ok? Veamos qué nos indica el ejercicio o el problema. Dice lo siguiente: un pulso ondulatorio en una cuerda se describe por esta ecuación. Noten que no aparece ninguna función seno ni ninguna función coseno, porque no es una onda propiamente dicha, ¿no? No es un conjunto de pulsos viajando juntos sucesivamente, sino que es un único pulso que viaja a través de un medio, en este caso de una cuerda. ¿Correcto? Luego me dice que un segundo pulso ondulatorio en la misma cuerda se describe por esta ecuación. Noten una primera gran diferencia que podemos visualizar. El primer pulso tiene una amplitud positiva, ¿no? Aquí es positivo, y el segundo pulso tiene una amplitud negativa. Eso quiere decir de que esos pulsos tienen amplitudes invertidas, ¿no? Mientras este tiene una amplitud positiva, el otro tiene una amplitud negativa, y viajan en la misma cuerda. Veamos qué nos pide el ejercicio. En el apartado A nos dice lo siguiente: ¿en qué dirección viaja cada uno de los pulsos? Me pide, en otras palabras, que indique si este pulso viaja de derecha a izquierda o si viaja de izquierda a derecha. Lo mismo para este otro pulso. Recuerden, nosotros cuando teníamos nuestra función de onda, para describir o para descubrir hacia dónde se dirigía la onda, teníamos que observar aquel término que aparecía como argumento dentro de la función coseno, ¿no? Ese término que decía kx más menos omega t. Decíamos que cuando el pulso viaja hacia la derecha, considerábamos el signo negativo, perdón. ¿Okay? Cuando viaja a la derecha, deberíamos considerar el signo negativo. ¿Okay? Y si el pulso viaja hacia la izquierda, ¿no? En sentido contrario, consideraríamos el signo positivo entre estos dos términos. Entonces, para poder descubrir hacia dónde viajan cada uno de estos pulsos, debemos descubrir dónde están estos dos términos. Veamos. El pulso 1, estos dos términos se ubican por acá. Noten, 3x no es otra cosa que kx, número de onda por x. Y 4t no es otra cosa que omega t, frecuencia angular por tiempo. Y están unidos por el signo negativo. Eso quiere decir que este pulso está viajando hacia la derecha. ¿Okay? La dirección o el sentido de propagación es hacia la derecha. Veamos el pulso 2. Noten, aquí está kx, 3x sería kx y 4t sería omega t. Y estos dos términos están relacionados por una suma, un signo positivo. Eso me indica que este pulso viaja hacia la izquierda. ¿Correcto? Viaja hacia la izquierda. Muy bien, entonces ya hemos descubierto el sentido en el que viajan estos pulsos. El pulso con amplitud positiva viaja hacia la derecha y el pulso con amplitud negativa viaja hacia la izquierda. Aquí lo he representado de forma gráfica. Este representa el pulso Y1, amplitud positiva y viaja hacia la derecha. Este sería Y1. Y esto representa el pulso Y2, amplitud negativa y viaja hacia la izquierda. Entonces aquí Y1, Y2 se van acercando a medida que pasa el tiempo.
Aquí están representándome cuando ya se encuentran, se superponen, como tienen la misma amplitud en este caso y signo contrario, las amplitudes se van a eliminar entre sí. Interferencia destructiva va a suceder aquí. Luego, Y2 continúa viajando hacia la izquierda y Y1 continúa viajando hacia la derecha. Se separan y así sucesivamente, ¿no? Y2 y Y1, acá están más separados inclusive. De eso se trata este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué dirección viaja Y1? Hacia la derecha. ¿Y qué dirección viaja Y2? Hacia la izquierda. Resuelto el apartado A. Esto de aquí, identificar el sentido de propagación del pulso, es muy importante porque nos va a facilitar resolver los demás apartados. Dice el apartado B, ¿en qué tiempo se cancelarán las ondas exactamente en todos los puntos? ¿Okay? Es decir, ¿después de qué tiempo va a ocurrir interferencia destructiva? Tenían una separación inicial, ¿no? Estaban en la misma cuerda, se van acercando hasta que sucede interferencia destructiva. La onda resultante tiene una amplitud cero, ¿no? Aquí está sucediendo interferencia destructiva. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo demoró para que se encuentren y se destruyan entre sí? Este tiempo me piden. ¿Qué tiempo tuvo que pasar? Lo que vamos a descubrir a continuación. Muy bien, entonces, para descubrir ese tiempo, yo lo que tengo que hacer es que cuando ocurre interferencia destructiva, la suma de las dos ondas se hace cero, ¿no? Porque no hay amplitud. Entonces, comienzo a partir de esta condición, ¿ok? Para que se cancelen entre sí. Entonces, es simplemente reemplazar estas ecuaciones. Perdón, reemplazar estas ecuaciones. Y1 más Y2 igual a 0. Y1 es todo esto, más por este menos, queda menos, Y2 es todo esto. Igual a 0. ¿Correcto? Y ahí puedo ir haciendo algunas simplificaciones. Bueno, antes de eso, este término lo he pasado hacia la derecha, está con negativo, pasa con positivo. Después de eso, yo puedo eliminar, noten aquí 10 con 10, simplificar, aquí me queda 1, y acá también me queda 1. Y luego multiplico en aspa. Entonces, 1 por todo esto me va a dar eso mismo, ¿no? 1 por todo esto me va a dar eso mismo. Ahí está. Aquí 2 es positivo, 2 es positivo, los puedo simplificar, ¿no? Los puedo eliminar. Muy bien. Entonces me va a quedar esa igualdad al cuadrado, ¿no? Como los dos están elevados al cuadrado, saco raíz en ambos miembros. Cuadrado con raíz se elimina, cuadrado con raíz se elimina. Entonces me queda simplemente esta igualdad. 3x más 4t menos 6 igual a 3x menos 4t. Bueno, es una ecuación donde aparece la variable tiempo, que es lo que yo deseo encontrar. Noten que 3x con 3x tienen el mismo signo y están en miembros. Uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. Puedo simplificarlos, ¿no? Entonces 3x con 3x se eliminan. Me va a quedar lo siguiente. Este menos 4t pasa a sumar, más 4t, queda 8t. Menos 6 pasa al otro lado con positivo. Y despejo el tiempo. El tiempo, 8 pasa a dividir, queda 6 octavos, que es lo mismo que 3 cuartos, ¿no? Sacando mitad y mitad. Mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. 3 cuartos de segundo. ¿Ok? 0,75 segundos, dicho en otras palabras. Muy bien, entonces tiene que pasar 0,75 segundos para que los dos pulsos se encuentren y se cancelen entre sí. Y ahí terminamos con el apartado B. ¿Okay? En la siguiente diapositiva vamos a resolver el apartado C. Recuerden este tiempo. ¿Okay?
como los dos viajan en simultáneo, como los dos pulsos viajan en simultáneo, los dos viajan, o mejor dicho, los dos demoran el mismo tiempo en encontrarse, ¿no? Es el tiempo de encuentro. La distancia, el tiempo que demoran en recorrer esta distancia donde se encuentran, ¿sí? Donde llegan a encontrarse, es el mismo tiempo, ¿correcto? Es el mismo tiempo. 0,75 segundos. Recuerden eso. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva para resolver el apartado C. Bueno, esto ya está resuelto. Esto también. Recuerden que aquí el tiempo fue 3/4 de segundos, o lo que es lo mismo, 0,75 segundos. Es un resultado que encontramos en la diapositiva anterior. En el apartado C me pide, o me pregunta, ¿en qué punto siempre se cancelan? Okay. La posición en la cual, este valor de X, en la cual las ondas se cancelan, ¿no? Entonces, este señor, en principio, para llegar a ese punto, el pulso 1, recuerden que este es el pulso 1, ha recorrido una distancia X1, en principio. Y el pulso 2 ha recorrido una distancia que le voy a llamar X2. En principio yo voy a asumir que son diferentes distancias, ¿no? Que van a recorrer ambos puntos. Veamos si es cierto. Entonces, primero voy a calcular esta distancia para Y1. Que es esa distancia que me están pidiendo. Entonces, comenzamos. Noten de esta ecuación, de estos datos, K vale 3 radianes por metro para ambos casos. Y la frecuencia angular vale 4 radianes por segundo. ¿Okay? Solamente comparando los términos. Entonces, Y1 tiene una constante, o un número de onda, perdón, de 3 radios por metro y una frecuencia angular de 4 radianes por segundo. ¿Ok? Y ahí yo puedo encontrar la velocidad de propagación. ¿Con qué velocidad se propaga? Claro, yo necesito esta distancia, quiero saber esta velocidad, ¿no? Luego aplico MRU y encuentro esta distancia, ¿no? Velocidad por tiempo. El tiempo ya lo tengo, ya lo había encontrado. Entonces, la velocidad de propagación vimos en la teoría que se puede calcular como omega entre K, frecuencia angular entre el número de onda. 4 entre 3 metros por segundo. Entonces, como los pulsos viajan a velocidad constante, puedo utilizar MRU. Esta distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí reemplazo. La velocidad es 3/4, perdón, la velocidad es 4/3 y el tiempo 3/4. Al multiplicar, 3 con 3, 4 con 4, entonces me queda 1 metro. La distancia 1. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer un procedimiento similar, pero para Y2. Aquí debería decir Y2. Noten que los dos pulsos tienen el mismo número de onda y la misma frecuencia angular, lo que les había conversado. Entonces los dos viajan con la misma velocidad de propagación, omega entre K, 4/3. Por tanto, la distancia de A que viajan ambos, cuando llegan a encontrarse y se cancelan, va a ser la misma, 1 metro. Entonces, estas dos distancias, al final de cuentas, son las mismas. X1 es igual a X2. Bien, estimados, entonces, con esto hemos terminado este problema aplicativo de interferencia específicamente destructiva, ¿no? Los pulsos se están destruyendo entre sí. Espero les sirva para poder entender mejor el tema de fenómenos ondulatorios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.